Estamos dando la bienvenida a nuestros telespectadores que se han sumado a Escríbele en los últimos minutos. Recuerden, la próxima semana, el miércoles, después de la emisión estelar, estaremos entrando en sus viviendas para llevarles el arte, la cultura y la historia universal, de la manera que lo hacemos siempre aquí en Escríbele. Iniciamos el tema intermedio y esta vez no tendrán información previa que les permita iniciar la indagación personal que cada uno de ustedes hace desde los hogares. Así que muy atentos a las preguntas y respuestas que daremos en nuestro programa. No tienen información para este tema, que es una colaboración que ha remitido Josiel Hernández, residente en el municipio 10 de octubre, aquí en la capital nacional. Debe ser determinado, profesores y telespectadores, un personaje célebre, e inicia esta vez la ronda de preguntas el doctor Félix Julio Alfonso López. Personaje célebre real. Real. Hombre. Correcto. De nuestra era. Sí. Posterior a la Edad Antigua. Así es, profesor. A la Edad Media. También. A la Revolución Francesa. Sí. De los siglos XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Solamente de uno de ellos. Solamente de uno de ellos. Es un personaje real del siglo XX. Sí, del siglo XX. Siglo XX americano. Sí. América Latina. Correcto. Insular. Insular. Cubano. Así es, profesor. Este personaje célebre cubano del siglo XX alcanza su celebridad en el campo de la cultura. Correcto. Podemos considerarlo un intelectual en el sentido amplio de la palabra. Lo es, lo es. Un intelectual. Y ese intelectual es un literato. Deja obra escrita. Deja obra escrita acerca de varias materias. Por lo tanto, podemos pensar que estamos hablando de un hombre que se dedica no a la literatura, sino a otras disciplinas, a otras ciencias. Exacto. Y de esas ciencias, pues, deja sus ensayos. Ya. Y es un hombre que no debe haber tenido, por la naturaleza del tema, participación destacada en la vida política o social del país, porque si no hubiera salido como personaje histórico. Exactamente, exactamente. No hemos determinado todavía el campo exacto, porque usted dice que se desenvolvió en varias materias. Exacto. Entre esa diversidad de materias estuvo la historia. También. También. Sí. O sea, también escribió ensayo histórico. Y evidentemente de otras disciplinas también. Así es. Este hombre sobrevive al triunfo de la revolución. Sí, sobrevive. Sobrevive al triunfo de la revolución. Pudiéramos conceptualizarlo, fíjese, en la Cuba republicana hay un grupo de historiadores que no son historiadores por formación, son historiadores porque escriben ensayo histórico. Este hombre pudiera ser considerado un historiador. Es un historiador. Es un historiador. Es un historiador. Es un historiador. Hace investigaciones de este tipo, las publica. Ya. Este hombre tuvo alguna relación con la enseñanza universitaria. Correcto. Estuvo vinculado a la enseñanza universitaria. Así es. Esa enseñanza universitaria la ejerció directamente. Sí, la ejerció, en aulas, sí. En la Universidad de La Habana. Exacto. O sea, estamos hablando de un habanero. Bueno. Yo le voy a decir a usted un nombre y después podríamos empezar a buscar otras figuras. De acuerdo. Puede ser Elías Entralgo. Exactamente. Es Elías Entralgo. Exacto. Bueno, me da mucha alegría que sea esta figura gigantesca, no tengo otra manera de calificarla, de la historiografía cubana del siglo XX. Elías Entralgo nació en 1903 y murió en 1966. Así es. Y fue durante muchos años el profesor titular de la Cátedra de Historia de Cuba en la Universidad de La Habana. Me atrevo a afirmar más, fue el iniciador de los estudios de Historia de Cuba en la Universidad de La Habana, con lo cual los tres que estamos sentados en este panel somos herederos de esa tradición. Hombre que escribió ensayos fundamentales sobre la psicología del cubano. Así es. Por ejemplo, recuerdo ahora Perioca Sociográfica de la Cubanidad.
que escribió sobre figuras importantísimas del pensamiento cubano como Domingo del Monte, como José de la Luz y Caballero, que además escribió textos de historia de Cuba, escribió textos también dedicados al lugareño. Recuerdo ahora un ensayo muy importante de Elías sobre el lugareño, y escribió también varios libros relacionados propiamente con la pedagogía de la enseñanza de la disciplina histórica. Y hay uno en particular que a mí me gusta mucho y que ha sido reeditado varias veces y que es un pequeño opúsculo que se titula Apología de las 7 de la mañana y que no es más que la introducción al curso de historia, si mal no recuerdo, del año 1950, en la cual Elías Entralgo le está explicando a los alumnos cuál es su método de trabajo. Y en ese método de trabajo, lo primero era llegar temprano a clase, llegar a las 7 de la mañana. Y después él les explica cómo iban a organizarse los grupos de clase, los seminarios, etcétera, etcétera. Pero nos está dejando una lección que no solamente es una lección universitaria, es una lección de vida. Y es que para hacer las cosas bien hay que levantarse temprano. Exactamente. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, por haber determinado este personaje célebre, que les reitero, es José Elías Entralgo, nacido en 1903, fallecido en el 66, y que es una figura intelectual cubana a tener en cuenta. Estamos entonces felicitando a nuestro panel y vamos a nuestro momento musical. Disfruten ustedes de la música y por favor no nos abandonen, mantengan la sintonía con el canal educativo y su programa Escriba y Lea.
Estamos ya entrando en el tercer y último tema de la noche en Escribe y Lea, y este próximo tiene información previa para nuestros telespectadores en pantalla. Fue enviado a nuestro programa por Leandra Domínguez, vecina de Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, aquí en la ciudad de La Habana. Tenemos un personaje histórico cuando comienza la ronda, el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. Este personaje histórico, Ramón, es de nuestra era. Sí. De algún momento posterior a la Edad Antigua. Correcto. A la Edad Media. Así es. A 1789. Sí, profesor. Siglo XIX o XX o XXI. De uno de ellos. Solamente de uno. Correcto. Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX americano, Ramón. Sí. De la América Latina. Correcto. De la América Insular. Así es. De Cuba. No es de Cuba. Es un personaje que no es cubano y lógico está su país situado en el Caribe. Profesor Lombana. A ver, este personaje, Ramón, yo debía preguntarle ahora, quedarme ahora con elegir si es dominicano o es puertorriqueño, pero le voy a hacer otra pregunta para poder definirlo. Este personaje tiene obra en la primera mitad del siglo. Sí, la primera mitad. Ya. Este es un personaje dominicano. Dominicano. Vinculado, por supuesto, a la historia fundacional de la nación y de la soberanía dominicana. Porque ese es un proceso complejo, el de dominicano. Sí. Estamos hablando de Juan Pablo Duarte. Correcto. Juan Pablo Duarte está reconocido, no sé si como el único, creo que hay otro personaje más o dos más, como el padre de la patria dominicana o el padre de la independencia dominicana. Es un hombre nacido en Santo Domingo, en República Dominicana, procedente de una familia con propiedades, que renuncia. Este hombre se quedó incluso al final de su vida sin fortuna, por poner, como decimos en buen cubano, todo lo que tenía en función de una independencia que ya se había proclamado, porque el proceso dominicano es muy diferente a los demás procesos. De hecho, yo creo, si mal no recuerdo, que se determina o se finiquita hacia mediados de siglo, porque está el problema ahí con la revolución haitiana y con las incursiones de los presidentes haitianos que de turno quieren expandirse porque estaba el problema anterior de Napoleón también, con el tratado que establece de pronto que la parte de la española es haitiana. O sea, eso es complejo allí, ya hay proclamada una independencia y le toca a un grupo de próceres, entre los cuales está Duarte, está Mella también, ser los que dirijan, los que guíen a la élite dominicana en esa reivindicación de la soberanía. Y lo otro que hay que destacar de Juan Pablo Duarte es que tuvo contradicciones dentro de su propio ámbito. Yo creo de hecho que él muere desterrado por sus propios compañeros, porque es uno de los personajes que, independientemente de ser dominicano, es de los más liberales de la historia del siglo XIX, latinoamericano y caribeño, hasta donde recuerdo. Y tiene muchos problemas con la élite conservadora dominicana. Exactamente. Sí, profesor. No, añadir solamente que Duarte es el líder de la gran conspiración conocida como la Trinitaria. La Trinitaria. Que es la conspiración que va a devolverle a la parte de la española, que habla español, la actual República Dominicana, la soberanía de Haití, porque la española había sido invadida y había sido ocupada por Haití durante varias décadas, y este grupo de patriotas encabezados por Duarte y también por Ramón Matías Mella, abuelo de Julio Antonio Mella, son los que llevan adelante la conspiración que le devuelve la soberanía. Una historia que es muy contradictoria, la de la República Dominicana, porque luego van a pedir entonces la anexión a España en un momento determinado para poder salvaguardar la independencia, siempre amenazada en esa época por sus vecinos de Haití. Y eso es lo que explica que el joven Máximo Gómez esté peleando del lado, digamos, equivocado de la historia, en este caso, del lado de los españoles, en ese otro momento de la historia de la República Dominicana del siglo XIX. Hay un precioso busto, termino aquí mis palabras, de Juan Pablo Duarte en el Parque de la Fraternidad Americana, donde siempre los miembros de la Embajada Dominicana le ponen flores a ese padre de la patria quisqueyana.
Bueno, estamos concluyendo así nuestro plato fuerte de Escribilea. Vamos ahora a que ustedes escuchen o conozcan la pregunta que le hacemos para que participen de una forma diferente y pueden enviar la respuesta una vez que conozcan la formulación del profesor Dagoberto a través de nuestra página en Facebook. Profesor, si es tan amable. Gracias, Ramón. Yo quisiera que nuestros televidentes respondieran qué peculiaridad tiene el batallón más condecorado en la historia militar estadounidense. Muy sencilla. Vamos a reiterar. ¿Qué peculiaridad tiene el batallón del ejército norteamericano que ha sido condecorado en mayor cantidad de veces? Y le puedo dar como, digamos, un norte, que es durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ya tienen la pregunta, a buscar la información, a poner las neuronas en función y recuerde, responda a través de nuestra página en Facebook, escriba y lea Cuba. A las 11 en punto de esta noche, nuestro equipo estará revisando todas las respuestas y la primera que haya llegado con la corrección necesaria será la ganadora y recibirá vuelta de correos o directamente aquí en nuestro estudio las cortesías de nuestro programa. Ha sido una buena noche, hemos aprendido cosas nuevas, rememorado otras importantes, así que les invito a que la próxima semana se ponga en contacto a través del canal educativo con Escribilea para abordar el arte, la historia y la cultura universales de la manera singular, amena e interesante en que lo hacemos siempre. Profesores, un placer, muy buenas noches, al resto del equipo también una buena semana y a usted, gracias por su mirada.